Hola, vamos a resolver el método de Duckler, caso 1. Yo en sus apuntes, en su antología de la semana 7, les puse caso 2, pero vamos a ver el caso 1, que es un poquito más completo, ¿sí? Entonces, para el método de Duckler, caso 1, yo les voy a subir ahorita el procedimiento para que lo tengan y lo vayan cotejando con el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Los datos me están dando de gasto 2000 barriles por día, condición estándar, 120 grados Fahrenheit en temperatura, 3000 pies de la longitud de la línea, 4 pulgadas es el diámetro interior de la línea, una relación gas-aceite producida de 1000 pies cúbicos por barril, la densidad del gas de 0.65, la densidad en grados API de 42, la presión de corriente arriba es de 500 psi, la tensión superficial 30 dinas por centímetro, viscosidad del aceite 1 centipoise, viscosidad del gas 0.02 centipoises, la rugosidad relativa es de 1 por 10 a la menos 4 y la relación de agua-aceite, la WOR, Water Oil Rate, es igual a 0, que quiere decir que no hay agua. Ok, este es el método de Duckler. En el método de Duckler, para el paso número 1, nos dicen que hay que suponer la caída de presión delta P y calcular la presión promedio. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Aquí tengo el paso 1, vamos a suponer una delta P. Para este caso vamos a darle una delta P de 40 P6. Ustedes les pueden dar 40, 50, 60, 100 P6, las que gusten. Al último es un método iterativo y bueno, tenemos que hacer varias corridas hasta dar con la corriente, con la pérdida de presión que es, ¿sí? Así que no se preocupen. En este caso, pues vamos a trabajar con un pequeño incremento de 40 P6, ¿sí? De la corriente abajo, ¿sí? Y de aquí, bueno, pues lo que vamos a hacer, ahí viene una fórmula. La fórmula es la que sigue, que es sencilla, que es la presión media, la cual la vamos a calcular de la siguiente fórmula. En los datos me están dando una presión 1 de 500. Para calcular la presión 2, voy a restarle a esos 500 la delta P que yo estoy dando, que en este caso son 40 y me da 460 PSI. Pero no son absolutos. ¿Qué hay que hacer para...? Bueno, ahorita al hacer la, la presión promedio, bueno, hay que convertirlo en absolutos. De esta forma, ¿sí? Vamos a sumarle 14.7 para que me quede en PSIs. Y con esto ya tengo el paso número 1. Para el paso número 2 me dicen que hay que calcular el gasto, que hay que obtener la relación de solubilidad, el factor de volumen del aceite y el factor de compresibilidad. Estos son las propiedades de los fluidos. Hay que calcular propiedades de los fluidos. Para efectos prácticos, yo se los voy a dar, muchachos, yo se los voy a dar para más rápido, pero en el examen ustedes los tienen que calcular con las correlaciones vistas. Aquí tenemos los datos. Tenemos una Z de .9401, una relación de solubilidad de 103.30 calculada por Vázquez, una BO de 1.4751. Lo único que nos hace falta calcular es la densidad del gas. Vamos a anotar la fórmula y la calculamos. Aquí tengo la fórmula, vamos a hacer la sustitución. Esta es la fórmula, pero nos hace falta la BG, vamos a calcularla primero. Sustituimos, calculamos, solo que aquí nada más en la presión es con la presión que vamos a trabajar, 497.7, que la calculamos en el paso número 1. Aquí ya tengo la BG y ahora sí ya puedo calcular la densidad del gas. Y con esto ya tenemos el paso número 2. Es un poquito complicado porque si no tenemos Z, relación de solubilidad, el factor de volumen del aceite, la densidad del gas, tenemos que calcularlo, ¿no? O sea, lo que son propiedades de fluidos. Era lo que yo les comentaba, que para poder nosotros empezar con una correlación, pues tenemos que calcular propiedades de los fluidos. Bueno, nos vamos con el paso número 3. Para el paso número 3 hay que calcular el gasto del líquido.
el gasto de líquido y gas en pies cúbicos por día. Estas serían las fórmulas. Entonces vamos a calcularla. Aquí tengo ya sustituido. Aquí tengo ya sustituido los datos. El QL son 2000. Esto lo calculamos el BO y bueno, este es un factor de conversión que me está dando esto. Y para acá va a ser la QL, que también son 2000, menos 1000 menos la RS que calculamos por Vázquez, por la presión a condición estándar. Acuérdense que la presión a condición estándar son 14.7, que es una atmósfera, dividida en la presión media, que es con la presión que estamos trabajando, que calculamos en el paso número 1. Me dice que es la temperatura más 460 grados para que me queden en temperatura absoluta. La temperatura a condición estándar, acuérdense que son 60 grados más 460. Y la Z es de un dato que obtuvimos o que dimos en el paso número 2. Y me está dando este resultado, 55.869.98 pies cúbicos por día. Y así ya calculamos el paso número 3. Nos vamos para calcular el paso número 4. Para el paso número 4 hay que calcular el colgamiento sin resbalamiento lambda. Vamos a escribir la fórmula bien en su procedimiento. Esta es la fórmula, que sería dividir el gasto del líquido entre el gasto del líquido más el gasto del gas, que lo obtuvimos en el paso número 3. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos el gasto del líquido y el gasto de gas. Lo vamos a sustituir aquí y vamos a calcularlo. Hacemos la sustitución y nos da 0.22 el colgamiento del líquido sin resbalamiento. Y bueno, nos vamos al paso número 5, el cual el paso número 5 nos dice calcular la densidad del líquido. Vamos a calcular la densidad del líquido. Vamos a anotar la fórmula. Esta es la fórmula para calcular la densidad del líquido. Aquí les estoy haciendo la homología de que la densidad, como nada más tenemos aceite, acuérdense que no tenemos agua, pues la densidad del líquido viene a ser la densidad del aceite, ¿no? Entonces prácticamente, pero esta es la fórmula para la densidad del líquido. Aquí me están pidiendo la densidad del líquido, la cual vamos a ocupar o la vamos a sustituir por la densidad del aceite, porque nada más tenemos aceite. Entonces vamos a calcular esta. Esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos, la relación de solubilidad la tenemos y esto lo tenemos. Entonces nomás nos hace falta esta. La calculamos. Aquí ya tengo calculada la densidad del aceite o la densidad del líquido y vamos a sustituir. Y aquí ya tengo calculada la densidad del líquido o del aceite. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a calcular la densidad del gas. Esta es la fórmula para calcular la densidad del gas. Sería la gravedad específica del gas o la densidad por la densidad del aire a condición estándar más la temperatura a condición estándar en grados Rankine igual a temperatura media, la presión a condición estándar, el factor de compresibilidad a condición estándar dividido entre el factor de compresibilidad. Vamos a hacer la sustitución. Aquí ya tengo la sustitución. Este valor que tengo aquí, por si se preguntan de dónde lo saqué, este valor es constante, ¿sí? Ya la densidad del aire a condición estándar es este valor, ¿sí? Por si se llegaran a preguntar, esto ya es una constante prácticamente. Entonces, si ustedes quieren en su formulario poner este valor aquí, lo pueden hacer. Entonces vamos a calcularlo. Y aquí ya tenemos calculada la densidad del gas, que me da 1.593821, ¿sí? Dependiendo cuántas cifras significativas ustedes quieran usar, pero más o menos por ahí debemos andar, ¿sale? Pues vamos con el paso número 7. Bien, antes de continuar, vamos a calcular algunos datos previos que vamos a utilizar en las últimas fórmulas, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar aquí a calcularlas. El primero que vamos a calcular va a ser el gasto másico del líquido y del gas, ¿sí? Es lo que vamos a calcular. Lo que vamos a calcular es el gasto másico de líquido y gas. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Es la densidad del líquido por el gasto del líquido más la densidad del gas por el gasto del gas dividido entre 86.400 segundos para que me quede en unidades por día.
¿Sale? Entonces, estos datos ya los tenemos. La densidad del líquido y la densidad del gas las calculamos en el paso 5 y paso 6. Y aquí ya tenemos calculado el gasto másico. Sí, es un dato previo que vamos a utilizar más adelante, el gasto másico WM. Otro dato previo que vamos a calcular va a ser el flujo másico total. El flujo másico total, ¿sí? Vamos a anotar la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el flujo másico de la mezcla. Puede estar representada por GT o por GM. En algunos libros lo manejan como GT, en otro como GM de mezcla o total, ¿sí? Entonces la WM ya la calculamos en el paso previo, ¿no? Esta ya la tenemos, que es 7.75. Lo único que nos hace falta, es calcular el área. Vamos a calcular el área. Aquí ya tengo calculada el área y ahora sí vamos a calcular el flujo másico total de la mezcla. Y aquí ya tengo calculado mi flujo másico, que me da 88.85 libra masa por dividido entre el segundo por pie cuadrado. Vámonos con el siguiente dato. El siguiente dato es calcular la densidad de la mezcla sin considerar resbalamiento, y esta es la fórmula. Y bueno, ya tenemos todos los datos, vamos a sustituirla y vamos a ver cuánto nos da. Y nos da la densidad de la mezcla de 8.97 libra masa por pie cúbico. Este es otro dato que debemos tener como dato previo. Y ahora sí vamos a calcular el paso número 8 que viene en su procedimiento. Si se dan cuenta, la velocidad de la mezcla, bueno, no la calculamos, pero ya con estos datos que calculamos, datos previos, estos sí los debemos de calcular así como tal cual, ¿no? Para poder utilizarlos. Ahora sí nos vamos al paso número 8, que es calcular la viscosidad de la mezcla sin considerar refalamiento. Paso 8, calcular viscosidad de la mezcla sin considerar resbalamiento. Esta es la fórmula, vamos a hacer la sustitución. Aquí tengo ya la sustitución y las viscosidades me las están dando en los datos. Y aquí tengo calculado ya la viscosidad de la mezcla, que me da 0.2356 centipoises. Vámonos con el paso 9. Bien, vamos a omitir algunos pasos. Pues el paso 9 y 10, nos vamos al paso 11. Vamos a calcular lo que es el número de Reynolds. Sí, vamos a calcular el número de Reynolds en las dos fases sin considerar resbalamiento. Y bueno, ahí viene la fórmula, entonces vamos a anotarla. Esta es la fórmula que vamos a ocupar, muchachos. Esta es la fórmula que se ocupa para la correlación de Doppler. Sí, no es igual a la que viene en su procedimiento, pero esta es la que vamos a ocupar y solamente vamos a sustituirla. En fin, ya tenemos todos los datos. De aquí ya tenemos calculado el número de Reynolds total. Ahora vamos a calcular el factor de fricción de la mezcla. El factor de fricción de la mezcla. Déjenme ver si viene en su formulario. Creo que sí. Creo que es el paso 16. Vamos a hacerlo. Perdón, era paso número 15. ¿Sí? Es FO, el factor de fricción de la mezcla. Acuérdense, aquí se lo estoy poniendo como FT porque es la total, pero como nada más tenemos aceite, pues es FO. Si tuviéramos agua, pues tendríamos que hacer el cálculo con el agua, ¿sí? Porque sería la mezcla. Entonces vamos a calcularla. Y nos da como resultado 3.9696 por 10 a la menos 3. Vuelvo a insistir, si tuviéramos agua tendríamos que calcular FT del paso 16, ¿sí? Pero en este caso solamente con calcular el paso 15, porque solamente tenemos aceite, es suficiente. Ahora nos vamos con el paso número 17. Ahora vamos a calcular el gradiente de fricción. No viene tal cual en su
procedimiento en el paso 17, pero lo vamos a calcular con esta es la correcta. Entonces sigan este procedimiento que estamos haciendo ahorita, es el que van a hacer para calcular si llegaran a resolver alguna correlación con Doppler, ¿sí? Entonces vamos a sustituirla. Aquí ya la tengo sustituida y bueno, vamos a hacer los cálculos y nos da 2.26 PSI por pie. Ok, ya tenemos esto. Ahora vamos a calcular el término de aceleración. El término de aceleración con la siguiente fórmula. Esta es la fórmula. Y bueno, si la analizamos, pues creo que sí tenemos todo. Tenemos esto, tenemos el 16, la WT sí la tenemos. Esta no la tengo, hay que calcularla. La presión sí la tenemos, el pi, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Lo único que no tengo es WG. Vamos a calcularla primero para poder hacerlo esta. Si ustedes buscan en su formulario van a encontrar el gasto másico del gas. Entonces nada más hay que sustituir. Aquí bueno, nada más hice el cambio a R, pues voy a ocupar R en vez de RS de la que calculé, voy a ocupar R y bueno, vamos a calcularlo. Bueno, vamos a calcular el término de aceleración. Y me da como 0.708 pies por segundo cuadrado el término de aceleración. Ahora vamos a calcular el gradiente ya total, ¿sí? Ya vamos a acabar. Con esta fórmula vamos a calcular el gradiente total. Vamos a sustituir datos y me da 7.7458 por 10 a la menos 3 PSIs por pie. Y ya como por último paso vamos a calcular la caída de presión total, que lo único que vamos a hacer es despejar esta delta L, que esta delta L es la longitud que nosotros tenemos, ¿sí? Y la vamos a multiplicar por esto y a ver cuánto nos da. Ya multiplicando los 3000 por la pérdida de presión o el gradiente de presión total, pues me da 23.23 PSIs, que si se dan cuenta no es el mismo a los 40 PSIs que dimos nosotros en este paso. Acuérdense que nosotros vamos a suponer una delta P y bueno, le dimos a una delta P de 40 y nos está dando de resultado 23.23. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que repetir todo este procedimiento, pero ahora van a ser 500 menos los 23.23 y se vuelve a hacer perdón, el paso 1. Bueno, esto ya nos serviría porque esto ya no se hacen. Ya solamente vamos a ir cambiando. Bueno, sí, porque aquí tendríamos que hacer los ajustes a la nueva presión. Tendríamos que calcular algunas propiedades de fluidos. Tenemos que calcular los gastos ya a la presión nueva. ¿Sí? Todo esto a la presión nueva. 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 Y esto también. Y ya nos tendría que quedar otra delta P mucho más exacta. Si no nos da la misma, se tiene que repetir el procedimiento hasta que nos dé un margen de error muy muy pequeño. Muchas gracias, muchachos. Este es el método de Doppler de caso 1. En unos momentos, bueno, cuando suba este video también voy a subir el procedimiento para que ustedes lo chequen. Gracias.